Bueno, vamos a hablar un poco de las restricciones posturales que afectan al levantador. Obviamente no me voy a referir al levantador que está en un nivel competitivo, ni a un levantador que ha practicado el deporte de chico, porque seguramente ese levantador tiene todas las condiciones de movilidad y elasticidad y postura para poder hacer los movimientos de levantamiento olímpico, sino que me refiero a los atletas que nosotros vamos a tener que entrenar, que pasaron por una etapa tal vez de poca actividad física o de actividades físicas que no requerían la utilización de rangos articulares completos durante la última etapa de la infancia y la adolescencia, donde se producen los cambios físicos más grandes de los sujetos, y sobre todo las personas que terminaron el colegio y van a la facultad y no realizaron nunca más actividad física, tal vez simplemente estuvieron jugando con los amigos algún fin de semana a un deporte, y si no, sentados estudiando, leyendo, trabajando en una oficina o frente a una computadora. Me refiero a esos son los atletas que van a tener las consecuencias de las restricciones posturales y de movimiento que vamos a describir a continuación, y que el objetivo es conocer cuáles son estas restricciones en términos generales para poder trabajarlos desde los protocolos de movilidad que vemos en el Mobility Coach nivel 1, desde los protocolos o de los ejercicios de movilidad que después vamos a ver brevemente en este mismo seminario. Así que conocer esas restricciones y determinar cuáles son va a ser fundamental para poder darle un objetivo a la parte de movilidad, elasticidad, entrada en calor de cada atleta y a la vuelta a la calma de cada atleta, porque aproximadamente todos van a tener las mismas restricciones para trabajar, pero algunos van a tener detalles un poco más específicos que tenemos que poder detectar para poder darles algo más particular a la necesidad de cada uno. El enfoque de resolución, ¿cuál va a ser? Y no quiero que se confundan con este gráfico. Primero pensemos, ¿cuál es la problemática? La problemática es que tenemos personas, como ven en la imagen, que están todo el día sentadas con las piernas en semiflexión o estiradas, donde los tobillos nunca pasan los 90 grados de dorsiflexión, donde las rodillas nunca van a una flexión profunda, donde las caderas nunca se mueven en flexión profunda, abducción y rotación externa, donde la columna está apoyada contra una silla, o sea, propioceptivamente la columna y la pelvis no tienen ningún aprendizaje durante el tiempo que el sujeto pase en esta posición, y vamos a tener, como ven en la imagen de abajo, una tendencia a que la columna vaya a una flexión. Y estamos hablando del levantamiento olímpico, que es un deporte donde el atleta va a ganar porque tiene capacidad de mantenerse en extensión con los brazos extendidos por encima de la cabeza y sosteniendo una carga que está intentando aplastarlo, ¿sí? Y está pasando, por suerte va a empezar a aprender de una posición de pie, pero en el proceso de aprendizaje va a pasar de las metidas hasta una semiflexión, una flexión de 90 grados de rodillas, y tiene que llegar a una flexión profunda de miembros inferiores, como dije antes, con flexión profunda, abducción y rotación externa, para hacer una buena recepción en el snatch, y hacer una buena recepción en el clean. Va a necesitar rangos de movimiento y elasticidad en los miembros inferiores que no utiliza y que no estimula hace demasiado tiempo. Entonces, las restricciones principales que vamos a tener van a ser el acortamiento de la cadena muscular posterior, antigravitatoria esencialmente, la restricción de movimiento, la rigidez a nivel de articulaciones en tobillos, rodillas y caderas, que no va a pasar de los 90 grados probablemente en la flexión de los tobillos, que no va a pasar los 90 grados de flexión a nivel de las caderas, y que difícilmente, salvo en algunas excepciones de personas que son bastante laxas o hiperlaxas, donde sí se va a mantener el rango de movilidad de la cadera, no vamos a tener personas que puedan pasar con la columna alineada o básicamente en una buena alineación que nos permita soportar carga. No van a poder pasar los 90 grados de flexión de la cadera, simplemente porque la persona practica esta posición que ustedes ven acá, no sé, 16 de 24 horas al día. Entonces, con un sistema muscular antigravitatorio que está inhibido, con una pobre percepción postural del sujeto de la posición que puede llegar a mantener,
con una pobre movilidad y restricción de elasticidad de los miembros inferiores a nivel articular y muscular, difícilmente un sujeto que tiene estas tendencias que nombramos de miembros inferiores, que tiene esta dificultad propioceptiva en el tronco y en la pelvis, que tiene una tendencia a la depulsión de los hombros, que tiene pérdida de fuerza en la musculatura estabilizadora escapular porque no la necesita, difícilmente este sujeto vaya a poder meterse en una flexión profunda de miembros inferiores, en abducción y rotación externa, con un tronco alineado, en una tendencia a la extensión, con los brazos totalmente extendidos y por encima de la cabeza, porque el sujeto que está la mayoría del tiempo de su día en esta posición no está en condiciones de meterse en una posición de sentadilla profunda con una barra por encima de la cabeza. Pero bueno, como ya sabemos, los que han hecho algún curso de levantamiento olímpico, los que ya practican, en el levantamiento se enseña primero a recibir la barra por encima de la cabeza con los brazos totalmente extendidos desde la posición de pie o de semiflexión, o sea de power, ¿sí? Sin llegar a una sentadilla profunda. Antes de que los muslos rompan el paralelo, se empieza a aprender la recepción de la carga, ¿ok? Entonces, ¿en qué vamos a hacer hincapié primero? En que el sujeto pueda desarrollar estos movimientos de los miembros superiores, como vimos en los ejercicios metodológicos del jerk, que el sujeto pueda alinear las piernas, el tronco y el tronco con los brazos en vertical, ya sea en la posición de snatch o de jerk. Es necesario observar si el sujeto tiene las condiciones de movilidad torácica, escápulo-torácica y glenohumeral, o sea a nivel del hombro, para poder sostener esta posición y ser estable sosteniendo una carga por encima de la cabeza. Si el sujeto aparenta tener compensaciones o restricciones de movimiento de ese nivel, vamos a tener que poner sí o sí en la entrada en calor y en la parte de movilidad previa al entrenamiento ejercicios que me estimulen la movilidad torácica y la movilidad escapular y escápulo-torácica. Si no, difícilmente el sujeto pueda tener una buena recepción y entrenar una buena recepción de la carga por encima de la cabeza. En segundo lugar, cuando el sujeto empieza a entrenar a cómo recibir y a cómo ubicarse bajo la barra, vamos a tener que desarrollar los movimientos de flexión, abducción y rotación externa de la cadera, flexión profunda de las rodillas y dorsiflexión de los tobillos. Entonces, en segunda instancia, pero a medida que el sujeto va progresando, tenemos que sugerirle que mantenga posiciones de sentadilla profunda, que trabaje sus posiciones de sentadilla profunda, que trabaje la elongación de los músculos aductores, que trabaje la apertura de las caderas a medida que baja en la recepción de las cargas cuando está realizando los trabajos metodológicos de levantamiento, porque integrar todos estos conocimientos al movimiento que el sujeto hace cuando está aprendiendo la técnica, cuando está haciendo la parte práctica del aprendizaje, es esencial para que el sujeto pueda hacer una buena integración a un movimiento completo más adelante. Si nosotros no le decimos al sujeto que es importante que sienta toda la pisada completa en el momento de la recepción, que tenga una buena apertura de las caderas cuando baja, que fuerce un poco la apertura de las caderas cuando baja, difícilmente el sujeto va a saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso es importante guiar al sujeto en el gesto que debe estimular cuando recibe la carga y cuando baja en la recepción de la sentadilla cada vez más profunda a medida que vaya avanzando en su entrenamiento.